Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias a la gente de Blockdown por hostearnos, por hostear la ONG en esta hermosa conferencia que armaron para la región latinoamericana. Así que muchas gracias al equipo. Mi nombre es Rodolfo Andráñez, soy el cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y fundador de varios proyectos dentro del ecosistema cripto en Argentina y algunos en la región. Quizás hacer un breve recorrido sobre ellos también les ayuda a dimensionar un poco el qué y el porqué del trabajo que venimos haciendo. Lo primero que hicimos fue fundar la ONG en el año 2013, en el año 2014 y a fin del año hicimos la primera conferencia latinoamericana sobre Bitcoin. La ONG fue la primera ONG en la región y una de las primeras en el mundo. La conferencia de la Bitcoin fue el primer paso, digamos, fuerte dentro de este espacio, atrayendo todo el conocimiento al espacio argentino, e inmediatamente otros años lo llevamos a otros países. Después fundamos el coworking, un espacio, digamos, para que los proyectos argentinos pudieran emprender, se llama Espacio Bitcoin. Armamos una camioneta, se llama la Bitcoineta, que recorre la región latinoamericana, hablando de Bitcoin, no en las grandes ciudades, sino en realidad a lo largo de su recorrido, llegando y tocando a los individuos, haciendo un movimiento más de grassroots, ¿sí? de bases sobre la temática Bitcoin, porque realmente creemos que es una oportunidad para la sociedad. Bueno, y así varios proyectos, un proyecto de Blockchain for Humanity para ayudar al impacto social, a las ONGs de impacto social a instrumentar la tecnología Bitcoin, bueno, etcétera. Entonces, volviendo a la ONG, que es el tema que más me convoca, la ONG, yo soy el actual presidente de la ONG. La ONG nace en realidad en el año 2013, un grupo de 3 personas, 6 después 3 personas, que con la preocupación probablemente de llevar un mensaje claro sobre la tecnología al espacio, ahora lo voy a contar un poquito más, pero en definitiva con la intención de ayudar a comprender y aprovechar ese potencial que tenía Bitcoin, ¿sí? En la gente, o sea, que la gente lo comprendiera, pero por otro lado con impacto tanto en el Estado como en las empresas. Así que bueno, desde entonces venimos haciendo todo este tipo de actividades de promoción y defensa de los derechos del individuo, charlas introductorias, conferencias, asesoría legal, formación, bueno, y distintos proyectos que ahora los voy a comentar. Un caso, un evento simpático en el que estuvimos involucrados también fue cuando vino la delegación del G20, se estaba discutiendo la temática de criptomonedas, iba justamente una de las definiciones que iba a estar en el G20, y por cómo venían las discusiones, claramente no pareciera o parecía, y a veces sigue pareciendo, que el impacto está más en el lavado de activos y qué sé yo, y financiación del terrorismo como un temor, y muchas veces sentimos que ese temor opaca y oculta y reduce, ¿sí? Las oportunidades que por otro lado positivas que sí trae la tecnología. Así que nada, una comisión de la ONG sí activamente salió a defender esta realidad, que en realidad Bitcoin es inclusivo, es una herramienta que permite a cualquiera, sin tener credo ni situación social ni nada, cualquiera puede acceder y tener una moneda directamente internacional sin pedirle permiso a nadie. Y por otro lado, abre a la innovación, y con ese criterio es cuando hicimos la primera conferencia, fue traer a los principales speakers de ese entonces, año 2013, recién arrancaba, eh, a abrirle la cabeza a los emprendedores locales de que acá realmente podían ellos ser los próximos Zuckerbergs. Y esto empezó a suceder, la verdad que después de ese encuentro que organizamos desde la ONG, de ese momento, surgieron varios proyectos acá y en otros países, como en México y en Brasil, a raíz de la conferencia, y la verdad es que hoy hay un equipo, un grupo de nivel eh, técnico de desarrollo en Argentina muy reconocido y con mucho impacto en otros ámbitos de la región, y globales, ¿no? Con proyectos realmente de representatividad global. Así que
que bueno, nada, lo que quería contarles es un poco el entorno en el que nace, para que se entienda el qué y el porqué de lo que había que defender. Cuando uno piensa en ONG, Bitcoin, y piensa en plata, dice, ¿pero qué ONG para hacer rico a la gente? ¿Una ONG de plata? ¿A quién se le ocurre armar una ONG? Y la verdad es que el proyecto de la ONG nunca estuvo asociado al tema económico, nunca estuvo asociado al tema de casi creo que ni siquiera hemos dado charlas activas sobre el precio y el trading y qué sé yo, sino más bien sobre lo que representa la tecnología, el potencial y el valor que trae a la sociedad, ¿no? Y por otro lado, proteger ese valor y no dejar que los temores y las dudas y el desconocimiento, ¿sí?, afectaran al valor que se podía generar futuro. Entonces, bueno, en el año 2013, como les decía, nacemos, en el 2014 nos refundamos en la ONG que somos actualmente. Pero el objetivo cuando nacimos es que había un enorme desconcierto y desconocimiento, no solo de la población general, ¿sí?, sino también de estados y organismos que podían tomar decisiones que pudieran afectar al desarrollo y crecimiento de la tecnología en el país. En principio pensábamos principalmente en el país. Además, en el espacio, cuando hoy uno lee de Bitcoin, lee otra historia, una historia realmente de crecimiento y de adopción y de PayPal y un montón de realidad ya asumida de que Bitcoin tiene sentido, pero en esa época no era así, ¿sí? Y lo que más se hablaba era sobre el tema de drogas y prohibiciones, como en Bolivia se prohibió la palabra Bitcoin, o sea, había todo un escenario que si uno lo miraba muy por arriba, la mirada era naturalmente negativa. Y requería realmente de una profundidad, de dejar eso de lado y tratar de entender de qué se trataba la tecnología y qué es lo que realmente traía, y que no era una cuestión de plata, sino que era una cuestión de redefinir modelos de verdad, de construcción de confianza, de distintos aspectos. Así que nada, esta realidad nos hacía reaccionar también contra ese prejuzgue natural y corto de la no dedicación de profundizar sobre el tema. Había además en ese momento en Argentina límites a la compra de dólares, como lo hay hoy, y el Bitcoin hacía mucho sentido en ese ámbito también, porque había muchas empresas del exterior en su momento que cobraban en Bitcoins, básicamente, y después vendían los Bitcoins acá, eliminando algunas de las complejidades, digamos, de hacer pagos directos desde el exterior. Así que también hacía mucho sentido. Y en ese momento no se hablaba de blockchain, ¿sí? Blockchain fue una palabra que empezó después de una crisis que hubo con uno de los lugares donde se compra y vende Bitcoin, se llamaba MTGOX. No es que no existía blockchain, blockchain no es parte, la palabra blockchain no es parte del paper de Satoshi Nakamoto, pero sí se entendía que la base de datos subyacente se le decía cadena de bloques, que es blockchain. Y sin embargo no era un tema tan relevante, y es más, en ese momento se hablaba de Bitcoin son tres cosas: Bitcoin con B larga, Bitcoin con B corta y Bitcoin versión tanto, donde era el software con el que corría Bitcoin, la base de datos donde corría Bitcoin y Bitcoin como moneda. Así que, pero los que sí entendíamos de la tecnología y nos habíamos dedicado a profundizar y nos habíamos animado a filosofar también sobre el potencial futuro, entendíamos el potencial de la tecnología blockchain también, ¿no? Y qué podría haber traído independientemente del tema de Bitcoin. Así que el alto desconocimiento de la sociedad, y como decían los gobiernos, era muy relevante tratar de atacarlo. Y en ese momento es meramente anecdótico, la minería, que hasta ese momento no se hacía con equipos avanzados, sino con placas de video de las computadoras de los gamers. Bueno, la verdad que en Argentina había todo un ecosistema de mineros que eran jugadores de jueguitos que generaban bitcoins y los vendían al valor del momento, ¿no? Y bueno, y sin embargo también había muy pocos foros de debate y muy baja profundidad, y claramente muy poco contenido en los medios, y en el caso de que hubiera, generalmente una mirada muy negativa. Así que bueno, esto dio pie a decir, alguien tiene que defender el potencial de Bitcoin, ¿sí? Y para la sociedad en definitiva, porque cuando un gobierno toma decisiones, esas decisiones impactan en el resto
en el resto de la gente. Si yo te digo, no, te prohíbo Bitcoin, y la verdad es que no hay razón alguna para tener que prohibir Bitcoin, pero te genero temor desde arriba, te genero temor en la herramienta y nadie te aclara que el temor puede estar infundado, que puede estar prejuzgado o distintas cuestiones, en realidad lo único que hace es cortarte las alas y cortarte las posibilidades a vos, ¿sí? A vos, a la sociedad, al individuo, de poder participar de algo que en realidad quizás sí tenía un potencial enorme. Visto con el diario de mañana, que es el diario de hoy, claramente estábamos altamente acertados, porque en ese momento el Bitcoin estaba cerca de los $100, como dije antes, y hoy es un Bitcoin que vale 20.000. Y sí, pero no es por un tema del valor de Bitcoin en sí, sino por la cantidad de valor que le generó a las personas que sí le dedicaron tiempo a entender y que no se asustaron. La cantidad de valor que hubiese generado si un gobierno hubiese entendido y escuchado la idea de reservar algo de depósitos del Banco Central en Bitcoins en vez de lo actual, y la verdad es que la realidad de hoy sería otra de Argentina. Entonces, siempre hemos hecho una ONG que era para el que quiere escuchar que oiga y el que no, que pase, pero por otro lado, sí nos parece importante que hubiera alguien dentro de todo este espacio tan difuso de gente individual que le gustaba Bitcoin, que defendiera este espacio. Así que bueno, hemos intentado convertirnos en un canal reconocido para esos organismos institucionales y medios tradicionales que de alguna forma necesitaban alguien que representara esa palabra. Cuando decidimos llamarnos Bitcoin Argentina, fue una decisión que parece evidente, pero no lo es, porque es arrogarse el derecho unilateral de decirme yo soy Bitcoin Argentina y el resto no lo son. Pero la verdad es que siempre tuvimos una actitud muy integradora y de actuar más que decir que éramos, y la verdad es que ha tenido una llegada muy, digamos, bien recibida de parte del ecosistema, que en ese momento era bastante crítico a todas las agrupaciones autorreferidas. Pero también era de comprender que era necesario que existiera una que llevara ese nombre y que cada vez que habláramos, los que los representábamos, fuera congruente con el sentir y el pensar de la comunidad, porque los medios necesitaban buscar a alguien, los organismos necesitaban identificar a alguien, y si el mensaje salía a nivel diferente de cada interlocutor que elegían, probablemente no llegábamos al mismo efecto de cuidar y defender el Bitcoin como creíamos que había que hacerlo. Así que básicamente lo que hicimos nosotros fue tratar de defender, ¿sí? Entonces, lo que entendíamos que hace esto, ¿sí? Es generar, lo que hace Bitcoin, la tecnología, es generar verdadera confianza y transparencia sin intermediarios, ¿sí? Y evitar el abuso de poder. Esto que creemos que representa Bitcoin, ¿sí? Y no, acá no estamos hablando de plata. Entendimos que es lo que había que tratar de transmitir, que había que tratar de explicarle a la gente que existía una forma diferente, que existe una forma diferente de generar confianza, ¿sí? Y de obtener transparencia de los procesos, sean los procesos individuales en los que uno está, eliminar intermediarios, o mismo los procesos que se aplican en el Estado. Entonces, con esa idea también de que el potencial de la tecnología no solo servía a la sociedad, sino que servía también implementar el Estado no por mera mejora del Estado, que lo es, porque aporta eficiencia, sino también porque por decantación le aportaría valor a la sociedad con procesos más transparentes y justos, es que también se hizo justamente esta ONG, y que nos hemos vinculado también con ámbitos de gobierno. Así que bueno, siempre se con beneficio al ciudadano, y por otro lado, también estaba, y nunca es que dejó de ser, un aspecto, no por la apreciación, sino por el impacto que genera, ¿sí? El tema económico, en el sentido que la apreciación de la moneda, como dije antes, la apreciación de la moneda, para quien la preservaba, era una forma para esa sociedad, si todos los argentinos lo hubiesen entendido en su momento, cuando nosotros hemos hablado con más de 50.000, 100.000 personas, ¿no? Si cada uno en esa oportunidad le dejaba el bichito de decir, bueno, voy a profundizar un poco más, a ver de qué se trata, y etcétera,
la verdad que hoy también para ellos la situación hubiese sido bastante diferente. Así que esto fue el sentir, digamos, cuando arrancamos la ONG. Y qué acciones, qué cosas surgieron a partir de ahí. Bueno, el primer caso relevante fue que la UIF hizo su primera incursión en escribir una resolución, creo que por ahora es la única inclusive, eh, asociada al uso de criptomonedas. Y para los que no conocen o los que no saben, la UIF es el organismo que preserva, digamos, o que cuida la lucha del lavado de activos y la financiación del terrorismo, ¿sí? Que a veces es un abanico usado muy grande para evitar que se hagan cosas que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, se acercaron a este tema de Bitcoin porque lo que se leía era, como les decía, aspectos más negativos que lo positivo que podía traer. Y convocaron de una forma medio extraña y prepotente, pero finalmente muy positiva, convocaron a la ONG, en ese momento a la Fundación Bitcoin Argentina, a participar de una mesa de diálogo, ¿sí?, con ellos, que les explicaran. Estuvimos como 3 horas explicándoles el background de la tecnología, los aspectos de trazabilidad, que era trazable, que no era solamente como lo venían leyendo y entendiendo. Y la verdad es que a posteriori de esa reunión entendimos que cambió la actitud de la UIF hacia el entorno, ¿sí? Y tanto fue así que armaron esta resolución 300 donde contemplaba que el Bitcoin se podía usar libremente, ¿sí?, para operaciones de compra de lo que uno quisiera, pero que los sujetos que fueran obligados, los sujetos obligados a hacer declaraciones, reportes de operaciones sospechosas, en caso de hacer operaciones con Bitcoin, simplemente tenían que elevar un reporte, ¿sí?, de nada, de que se ha hecho una operación y rastrear el origen de ese fondo. Así que esto no cambió demasiado lo que ya se podía haber estado haciendo. La verdad que el ecosistema fue siempre un ecosistema bastante autorregulado, que hasta el día de hoy no necesitó ninguna ley concreta, probablemente no la necesita, pero ninguna ley concreta que deba delinear el operar, porque la verdad que es muy justo y transparente. Pero bueno, la verdad es que el resultado de esa reunión creemos que llevó finalmente a una resolución 300 bastante amigable y que trajo cierta tranquilidad a algunas personas que operaban en el espacio. Después hay otros roles, que es el de la crítica activa a los proyectos de ley y participar de ámbitos de construcción. Para los que no saben, en este momento en Argentina hay 2 o 3 proyectos de ley dando vueltas asociadas al tema de criptoactivos. Y está en nuestro rol también entenderlos y aportar alguna crítica constructiva o destructiva de esos proyectos. La verdad es que los 2 proyectos vigentes que están circulando son 2 proyectos que más que decir que quieren apoyar al desarrollo del ecosistema, lo que hacen es castigarlo y la verdad harían todo exactamente lo opuesto que lo que pretende, al menos en texto, esa definición y objetivos de la ley. Así que es un camino, digamos, de la ONG al hacer ese análisis y el defender sobre todo y en todos los contextos, ¿sí?, los derechos del individuo, ¿no? Que no se vaya por delante de las libertades individuales y que no se prejuzgue el uso de una criptomoneda como directamente una situación sospechosa de riesgo, sino más bien como la alternativa válida y totalmente legal a cualquier otro activo en la cual una persona quiera depositar sus ingresos, ¿no? O sea, uno trabaja, tiene un sueldo, y si con ese sueldo se quiere comprar un auto, una casa, o dólar, o Bitcoin, o lo que sea, entendemos que esa libertad la tiene que poder tener, y eso no lo convierte inmediatamente en alguien sujeto a tener que estar presentándose en la UIF. Así que bueno, y después otras acciones activas que han surgido desde el lado de la ONG es las capacitaciones. ¿Sí? Hemos dado un sinfín realmente de capacitaciones,
todos los jueves se dan charlas abiertas, con 100 personas que asisten por lo menos, donde básicamente hacemos una introducción al Bitcoin. La mayoría viene queriendo saber si vale la pena comprar o vender, qué sé yo. No es el foco de la charla generalmente nuestras charlas son mucho más filosóficas y del qué y el por qué, como decía antes, que el tema económico. Pero bueno, hay también otros ámbitos donde se habla mucho más de lo económico y de lo que a la gente le interesa realmente, que es escuchar sobre por qué esto es importante y por qué es tan disruptivo. Así que, pero bueno, damos capacitaciones y organizamos conferencias. Hemos organizado muy recientemente, en mayo, una conferencia muy exitosa con más de 10.000 asistentes, que se llamó Descentralizar, con 2 días de contenido específicamente para Argentina, para economistas, etc. Así que ese fue un caso, y además, como ya les digo, también fue el punto inicial de lo que es la BitConf, que hoy es la conferencia más icónica de la región. Los proyectos de impacto social con blockchain también es una de las aristas que tiene la ONG, no es necesariamente la principal, sin embargo es donde más proyectos tiene ejecutados, porque los demás son más de defensa que de acción. Entonces, hay un proyecto que van a ver después, que se llama Didi, pero ahora les voy a mostrar algunos de los proyectitos en los que está trabajando la ONG asociados a estos aspectos de impacto social y por qué, tratar de entender por qué hace sentido, en definitiva, la blockchain en esos espacios. También, de alguna forma, es promotora de ámbitos de debate, ¿sí? Tiene un par de grupos, uno de exchanges y uno de contadores y abogados, donde se debaten temáticas asociadas y donde básicamente se construye entre todos, ¿sí? Un conocimiento común sobre el espacio y sobre esto. Entonces es uno de los roles de la ONG intentar alinear a estos players del ecosistema, aunque no los representa a nivel institucional, ¿sí? Ya que la ONG solo representa intereses individuales, ¿no? O sea, no individuales, perdón, del individuo y no de instituciones o de empresas. Dentro de los ámbitos de construcción también hemos participado de lo que es las mesas de debate del Banco Central, habiendo inclusive generado 1 o 2 proyectos a raíz de esos debates y de liderar algunas de las mesas de innovación en criptomonedas. Por otro lado, también hay un rol muy activo, este año un poco menos, obviamente por el tema de pandemia, pero de federalización. El objetivo de la ONG es que no sea la ONG de Buenos Aires, sino que sea una ONG que pone foco en todo el país. Es bastante complicado a veces desde acá lograr eso mismo, por lo cual también hay una subred de nodos que nos gustaría que sean muchos más para ayudar a transmitir el mismo mensaje y sin embargo valora y apoya el que existan otros proyectos también de organizaciones en distintos lugares, como puede ser en Córdoba y en La Plata y otros nodos, que no necesariamente tengan que estar asociados a la ONG, porque no hay ningún objetivo de acumular o acaparar ningún espacio, sino simplemente el de ayudar a que esto ayude a más gente posible. Dentro de las cosas que hace también ha desarrollado ciertos informes, por ejemplo es uno que está por salir muy en breve, si es que no salió en estos días, no recuerdo, de un análisis de toda la regulación de blockchain y el impacto que tiene la identidad digital en todo el ecosistema, digamos, latinoamericano. Esto se ha hecho junto a la gente del BID, inclusive, que es quienes nos han ido apoyando en varios de estos proyectos sociales y de estas acciones que les voy a comentar. Otro de los casos, por ejemplo, es un estudio que se hizo del mapa de la industria argentina, que tenía más de 70 empresas hace 2 años, 2 años y medio, e inclusive junto al BID y básicamente junto a la ONG, que después seremos transferidos a la Alianza Blockchain, que también es un proyecto del cual he participado en su fundación. Un intento de análisis del ecosistema latinoamericano y un espacio donde todos los exponentes y players del ecosistema latinoamericano
puedan ser visualizados y referidos y también entender su crecimiento y su desarrollo. Porque a la larga, si es una industria, la que se genera, hay que entender también qué impacto genera esa industria en el resto de la economía y qué crecimiento tiene, y etcétera, ¿no? Cuáles son sus expectativas y proyecciones futuras. Así que esa fue un poco la idea de este Latin American Crypto Ecosystem, que hoy la ONG apoya activamente también en su nueva edición de análisis, ¿sí?, del ecosistema. Después, como ya se ha hablado, parte de los proyectos que tiene la ONG, algunos es el de escuelas, como el público se renueva, les voy a comentar rápidamente, simplemente este proyecto está más asociado a poder llegar a los distintos ámbitos académicos, sobre todo, no por las fotos, esa foto debe ser otra cosa, pero ámbito de estudiantes, transmitiendo esto también en las primeras generaciones, que vienen con ideas muy diferentes y una comprensión diferente del dinero y del valor que tienen los mayores. Y bueno, intentar también transmitir desde ahí esta forma de ver y de entender, ¿sí?, a la moneda y a la confianza y a la transparencia, ¿sí?, mostrándoles que hay herramientas diferentes a las que están acostumbrados a recibir o a utilizar. Así que bueno, y también es cierto y muy válido que este espacio también es una oportunidad laboral muy grande, ¿sí? Es muy probable que si uno estudia en alguno de los cursos de desarrollo de blockchain pueda estar trabajando a nivel internacional por salarios altos, y la verdad que hay mucha demanda y muy poca oferta de personas, así que es una cosa que recomendamos activamente también, que hagan cursos de Solidity y otros lenguajes de programación acordes. Después, de identidad digital, ¿sí?, el proyecto Didi, vamos a hablarlo después, así que no me voy a detener en este.